Mi nombre es Tomás Mesa y voy a defender la postura tradicional del derecho romano. Yo soy María José Londoño y en este video voy a defender la postura crítica al derecho romano. En el primer punto vamos a hablar sobre el derecho romano y la inclusión de otras culturas en el estudio de nuevos sistemas jurídicos. Debemos hablar de la utilidad histórica que tiene el derecho romano en la sociedad. Para partir con este punto debemos hablar de los códigos civiles. Y es bien sabido que un código civil no puede haber existido si no existía el derecho romano. Es decir, si previamente no estaba el derecho romano, no tendríamos lo que se conoce como un código civil. Estos son los fundamentos de toda creación de derecho y por esto es que son tan importantes. Además, deben ser estudiados como un monumento porque ellos fueron los primeros en practicar y ejercer el derecho, siendo grandes referentes en la creación de nuevos sistemas jurídicos. Hablando de la importancia del derecho romano, la postura crítica habla de la influencia de otras culturas, épocas y discursos. En esta visión, autores como Locke, Glasson, Mitteis, Goldschmidt y Müller tienen varios argumentos como el pretor extranjero, la globalización del derecho romano para funcionar como un imperio, los aportes innegables que tuvieron las otras culturas, que incluso algunas romanistas llegaron a reconocerlos, las instituciones comerciales que provienen de Babilonia, Grecia y Egipto, y la primitividad de la cultura romana, que en realidad es reconocida por su compilación. Esto nos hace llegar a la conclusión que el derecho que realmente importó para la historia fue el derecho de gentes, es decir, el derecho que se dio por fuera de Roma, adaptado a las culturas que los romanistas no reconocen, pero en realidad podemos ver cómo Oriente y el derecho de gentes fueron el real aporte al derecho de la historia. En el segundo punto vamos a hablar sobre la inclusión del derecho romano en el estudio. Para partir con este punto, debemos saber que el derecho romano es un gran fundamento en la creación de diversos derechos, aparte de que ha contribuido una gran agudeza y un sentido crítico en la toma de decisiones en sentido jurídico. También se debe hablar sobre la creación del derecho internacional privado, mencionado por el autor Diego Luis Córdoba, y debemos hablar sobre la educación histórica que el derecho romano provee a quien lo estudie, porque comprende e interpreta el origen de la creación de diversos derechos para así adaptarlo a un nuevo sistema jurídico o al estudio que sea necesario. En el segundo punto hablamos acerca de la importancia de la educación del derecho romano. Muchos de los romanistas hablan de la importancia de conocer las raíces del derecho para poder ejercerlo, pero en realidad, si somos de una perspectiva completamente romanista, estaríamos excluyendo otras culturas que también aportaron al derecho romano. Además, se habla del ejemplo de maduración de la sociedad que fue Roma, pero en realidad durante la historia del Imperio Romano podemos ver cómo hubo varios retrocesos dentro del desarrollo del imperio. Por ejemplo, la vuelta a la monarquía y la pérdida de las instituciones de administración pública. Además, podemos ver cómo hablan de una razón escrita, cuando en realidad esta razón fue una compilación de cosas que se dieron a lo largo de la historia y que fueron escogidas arbitrariamente por Justiniano. Entonces eso no podría emanar realmente lo que fue el derecho romano. En el tercer punto vamos a hablar sobre la continuidad o la discontinuidad del derecho romano a lo largo de la historia. Como postura tradicional, yo defiendo la continuidad del derecho romano, diciendo que este ha sido estudiado y aplicado en distintas sociedades, refiriéndose a una necesidad específica en ese momento. Además, ha sido referente grande del derecho privado, gracias al sistema de sucesiones que tenían, y no solo al sistema de sucesiones, sino a los negocios jurídicos, los contratos y la gran cantidad de derechos privados que tenían en ese momento. Desde la perspectiva crítica podemos ver cómo la discontinuidad es uno de los rasgos del derecho romano, ya que cuando cae Roma cae con ella el derecho, y hubo un lapso de tiempo en el que el derecho romano simplemente dejó de existir. Después Justiniano en Oriente recopila algunas de las partes del derecho, no todas, y el derecho de Oriente se refiere especialmente al derecho de gentes. Ahí no hay una visión completa de lo que fue el derecho romano. Además, fue muy mal interpretado durante la Edad Media para lo que conocemos hoy como derecho romano, que podría ser una simple malinterpretación de lo que hubo en un principio en Roma. En el cuarto punto vamos a hablar sobre la influencia del derecho romano en la creación de instituciones de derecho público y derecho privado. Para hablar de derecho público debemos mencionar a la Asamblea y al Senado, que a pesar de no tener una gran influencia en lo que fue el derecho romano, son los referentes a la creación de instituciones de derecho público en la sociedad actual. De derecho privado, por el contrario, podemos hablar mucho, gracias al sistema de sucesiones que tenían, a las relaciones matrimoniales o patriarcales que tenían, como el paterfamilias, todos los negocios jurídicos que se hacían. Ellos fueron grandes pioneros porque se enfocaron mucho en este punto, y al enfocarse tanto en él lo reforzaron mucho por los juristas que estudiaban estos puntos. Teniendo en cuenta la influencia
influencia de la que hablan los romanistas en el derecho privado y en el derecho público hay que hacer varias aclaraciones. La primera es en el derecho privado, que es supuestamente el derecho que más aportaron. Tenemos que tener en cuenta que los contratos fueron una copia de Egipto, ya que en realidad sus contratos fueron algo muy pobre, y su sistema de mercado, que también es reconocido por todo el mundo como uno de los mejores en la historia, fue copia de Babilonia, Grecia y también de Egipto. Además de eso, en el derecho público, Roma tuvo casi que inexistencia de este derecho, ya que las figuras de asamblea y senado desaparecieron en algunos puntos de la historia. Por ejemplo, en el principado desaparece la asamblea, y en el dominado solamente el rey puede detentar la autoridad. En el quinto punto vamos a hablar sobre la concepción que se tiene sobre el jurista y la jurisprudencia, tanto en la postura tradicional como en la postura crítica del derecho romano. En la postura tradicional, el jurista comprendía fenómenos y estudiaba la ley. Al comprender estos fenómenos, entendía qué era lo que necesitaba la sociedad en ese entonces, por lo que podía generar nuevas soluciones, perfeccionando así el sistema jurídico romano. Por último, en las figuras del jurista y la jurisprudencia podemos ver cómo en realidad los juristas no pertenecieron al derecho romano, sino los que realizaron un gran aporte a la historia fueron los que se encontraban en Oriente, es decir, bajo la figura de pretores. Además de esto, la jurisprudencia que conocemos de Roma puede ser cuestionada, ya que ella se exalta las producciones jurídicas y la enseñanza de jurista a jurista, pero en realidad esto fue tomado de Egipto. Además podemos ver cómo el derecho romano puede ser ejercido por todos en cierto momento, y después se vuelve un sistema burocrático con la figura del ius correspondendi, en la cual el príncipe decide quién puede hacer derecho y quién no. Esto produjo el exceso normativo en un principio, porque todos podían hacer derecho, y el formalismo, que realmente convertía el derecho como en algo inútil, porque si no se cumplían ciertas condiciones determinadas, el derecho no podía entrar a actuar. En conclusión, podemos ver que el derecho romano realmente ha sido un gran aporte al derecho privado y a las sociedades, en especial en la creación de los códigos civiles. Sin embargo, no podemos predicar la originalidad de este derecho, que sí fue nutrido por muchas culturas de los territorios aledaños a Roma. Esto fue incluso reconocido por los autores más romanistas. Entonces, podemos hablar de la gran importancia que tuvo el derecho romano, aún así no podemos sobreestimarlo.